células están separadas del medio que las rodea por una delgada lámina denominada membrana plasmática, que define los límites de las mismas. Hace 3.700 millones de años, la formación espontánea de una estructura similar a la membrana plasmática de las células actuales permitió aparición de los primeros seres vivos. Sin esta barrera protectora, las células estarían expuestas a los rigores del mundo externo, no podrían regular su medio interno y en consecuencia no serían viables. La membrana plasmática no aísla a la célula completamente, sino que constituye una barrera altamente selectiva que tiene la propiedad de regular el intercambio de materiales entre la célula y el medio que la rodea. La membrana es una estructura muy delgada, solo tiene un espesor de 6 a 10 nanómetros, por lo tanto, se necesitarían 1000 membranas plasmáticas apiladas, una sobre otra, para igualar el espesor de una hoja de papel. Precisamente, debido a su delgadez, cuando se examina la célula al microscopio óptico convencional, puede observarse sin dificultad el interior de la misma. En el mejor de los casos, podrá apreciarse el contorno de la membrana, pero nunca podrá distinguirse de su ultraestructura. Recién las primeras micrografías al microscopio electrónico demostraron que la ultraestructura de las membranas era siempre la misma. Membrana plasmática. Es una bicapa formada por dos láminas de fosfolípidos y proteínas que limita la forma y contribuye a mantener el equilibrio entre el interior y el exterior de las células. Además, regula la entrada y salida de muchas sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. La membrana plasmática no es una estructura estática, sus componentes tienen posibilidad de movimiento, lo que le proporciona una cierta fluidez. Los movimientos que pueden realizar los lípidos son: número 1. De rotación. Es como si girara la molécula en torno a su eje. Es muy frecuente y es el responsable en parte de los otros movimientos. Número 2. De difusión lateral. Las moléculas se difunden de manera lateral dentro de la misma capa. Es el movimiento más frecuente. Número 3. De flexión. Son los movimientos producidos por las colas hidrófobas de los fosfolípidos. Número 4. Flip-flop. Es el movimiento de la molécula lipídica de una monocapa a la otra gracias a sus enzimas. Las sustancias que utilizan los organismos unicelulares como fuente de energía incluyen otras células pequeñas, partículas de material orgánico y moléculas grandes que no pueden atravesar la membrana plasmática. Muchos eucariotas unicelulares utilizan un mecanismo llamado endocitosis para ingerir este tipo de partículas alimenticias. Durante este proceso, la membrana plasmática rodea y engulle la partícula de alimento. Las células utilizan tres tipos básicos de endocitosis que dependen del tamaño y la naturaleza del material que se va a ingerir. Esos tres tipos se llaman fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptor. Si el material que engulle la célula de esta forma partícula, como por ejemplo una célula bacteriana o un fragmento orgánico, el proceso se llama fagocitosis. Si el material es líquido, se llama pinocitosis. Algunos tipos de moléculas como las lipoproteínas de baja densidad, LDL, son transportadas a través de la membrana plasmática mediante la endocitosis mediada por receptor. Estas moléculas se unen primero a receptores específicos ubicados en la membrana plasmática. Las moléculas del receptor se agrupan en una depresión revestida por la proteína llamada clatrina. Cuando se acumulan suficientes moléculas diana en la depresión revestida, esta se hace más profunda, se sella y se incorpora a la célula en forma de vesícula revestida. La exocitosis es el proceso inverso de la endocitosis. Ese proceso resulta en la descarga de materiales desde las vesículas unidas a la membrana que se desplazan a la superficie interior de la membrana plasmática, se fusionan a esta y luego liberan su contenido al exterior de la célula.
La pinocitosis es el proceso de absorción de nutrientes de una célula donde la célula engloba con su membrana las partículas nutritivas que quiere absorber disueltas en forma de pequeñas gotitas líquidas. El nutriente queda dentro de una vesícula en el citoplasma. Después, mediante enzimas, la célula digiere los nutrientes y finalmente la vesícula y el contenido desecho se evacúa al exterior. La fagocitosis es un tipo de endocitosis por el cual algunas células rodean con su membrana plasmática partículas sólidas y las introducen al interior celular. Esto se produce gracias a la emisión de pseudópodos alrededor de la partícula o microorganismo hasta englobarla completamente y formar alrededor de él una vesícula llamada fagosoma, la cual funciona posteriormente con lisosomas para degradar el antígeno fagocitado. La fagocitosis tiene 5 etapas principales, que son la quimioxitasis, la adherencia, donde otros receptores sobre la membrana de los leucocitos o otros fagocitos actúan como mecanismos de adherencia sobre los microorganismos, sea productos microbianos específicos o sobre las ospocinas del sistema inmune del hospedador. El siguiente paso es la ingestión, que es la unión de receptores de adherencia que promueve señales de comunicación intracelular que resultan en la invaginación de la membrana del fagocito rodeando al receptor y a su ligado patogénico. El siguiente paso es la digestión. Una vez que el fagosoma está en el citoplasma, comienza la desintegración del mismo, proceso que se realiza por mecanismos dependientes o independientes de oxígeno. Y el último paso es la excreción. La endocitosis mediada por receptores. La endocitosis es un proceso por el cual la célula introduce moléculas grandes o partículas y lo hace englobándolas en una invaginación de la membrana citoplasmática, formando una vesícula que termina por desprenderse de la membrana para incorporarse al citoplasma. La endocitosis mediada por la proteína clatrina se produce en todas las clases de células de mamíferos y cumple funciones importantes como la absorción de nutrientes y la comunicación intracelular. La endocitosis mediada por receptores permite a las células tomar macromoléculas específicas llamadas ligandos, tales como proteínas que se ligan a la insulina, transferrina que se liga al hierro y lipoproteínas de baja densidad LDL. En la endocitosis mediada por receptores requiere de receptores de membrana específicos para reconocer un ligando particular y unirse a él. Los complejos ligando-receptor migran a lo largo de la superficie de la membrana a estructuras llamadas hoyos revestidos justo dentro del citoplasma y se forma una vesícula de membrana. Las vesículas se mueven dentro del citoplasma llevando el ligando del fluido extracelular dentro de la célula, mientras el ligando vacío regresa a la superficie o puede ser destruido. Como ya lo habíamos mencionado, la exocitosis es el proceso inverso a la endocitosis. En este caso, el material contenido en vesículas intracelulares, también llamadas vesículas de secreción, es vertido al medio extracelular. La secreción de sustancias comienza generalmente con estímulos provenientes del medio extracelular que introducen a las vesículas de secreción, ubicadas en las cercanías de la membrana, a fusionarse con la misma y volcar su contenido al medio extracelular. Así, por ejemplo, se liberan las proteínas de exportación y los neurotransmisores. En este caso, la membrana de la vesícula pasa a formar parte de la membrana plasmática, es decir, hay ganancia de membrana, mientras que en la endocitosis hay pérdida de membrana. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en la que tenemos una neurona A y una neurona B. Aquí en el punto 1 encontramos a la mitocondria. En el 2 encontramos a la vesícula sináptica con neurotransmisores. En el 3 aquí encontramos al autorreceptor.
Aquí en esta parte, en la 4, encontramos la sinapsis con neurotransmisores liberados, que sería con la serotonina. En el 5 encontramos los receptores postsinápticos activados por neurotransmisores para comer el moco de la vulva endométrica. En el 6 encontramos el canal de calcio. Aquí en la parte 7 encontramos la exocitosis de una vesícula. Y por último, en la parte 8 encontramos el neurotransmisor recapturado. Hay que diferenciar la exocitosis regulada de la exocitosis constitutiva, por lo cual las células transportan elementos de la membrana y proteínas continuamente a la membrana plasmática. Sin embargo, hay muchos pasos en los cuales estos dos mecanismos se asemejan. Origen de las vesículas constitutiva y regulada. Ambos tipos de vesículas comparten los mismos pasos desde su formación a nivel retículo endoplasmático y de diferentes compartimientos del aparato de Golgi a nivel de cuerpo celular. Estas vesículas pueden rodear a los virus, que después serían expulsados al llegar a la membrana citoplasmática, dejando el interior de la célula el ADN vírico.